Hola jóvenes, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a mostrar cómo se realizan las prácticas de laboratorio que tiene que ver con las leyes de Kirchhoff. Una vez más, no se olviden traer siempre su guía de laboratorio. Miren, lo que tenemos acá en la mesa nos va a permitir, en primer lugar, determinar a través de tres métodos, el método teórico, el método directo y el método indirecto, la resistencia equivalente para los circuitos resistivos en serie y también en paralelo. Vamos a empezar con el circuito de resistores en serie. Como pueden apreciar, aquí podemos acercar la imagen. Miren, tenemos 5 resistores de 470 ohmios, 470 ohmios, 1 kilo ohmio y 10 kilo ohmios. Los estamos colocando en serie y el método teórico, cuando las resistencias están una a continuación de otra, como lo tenemos aquí en nuestro circuito, ¿no? Observen, aquí están 470, 470, 1K, 1K y de 10K. Estas están en serie. Para determinar la resistencia equivalente, o sea, aquella que me va a reemplazar a todo este conjunto de resistencias, simplemente con el método teórico tenemos que hacer la suma de los valores. Si tenemos entonces una de 10K con una de 1K, hasta ahí tenemos 11.000, ¿verdad? Y otra de 1K, 12.000, más 470 y 470 tenemos 12.940 ohmios. Así se calcula la resistencia equivalente con el método teórico. Y con el método directo simplemente habría que utilizar el instrumento, lo colocamos aquí, miren, vamos a encender, lo colocamos en 20 kilo ohmios, ahí está, 20 kilo ohmios, y procedemos a medir. Aquí no interesa la polaridad porque estamos midiendo resistencia. Colocamos entonces los banana cocodrilo y miren por favor la pantalla aquí, podemos visualizar 12.93 kilo ohmios, lo que significa 12.930 kilo ohmios, bastante cercano al valor teórico, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia? Bueno, probablemente por la tolerancia de cada resistencia. Y por último, nos falta ver el método indirecto. Para el método indirecto, nosotros vamos a utilizar el esquema que está aquí. Vamos a colocar la fuente de alimentación con 10 voltios y vamos a medir la corriente. El método indirecto se llama así porque tú no vas a utilizar ningún valor de resistencia para determinar la resistencia equivalente. Simplemente vas a utilizar la ley de Ohm, pero para eso necesitas el voltaje, que ya sabemos que tiene que ser 10 voltios, y vamos a medir la corriente, ¿de acuerdo? Vamos entonces a proceder a aplicar aquí los 10 voltios. Esta es nuestra fuente, vamos a ver si efectivamente tenemos los 10 voltios primero. No olvidemos que siempre tenemos que hacer el cambio de función. Aquí está en resistencia, tenemos que pasar a voltaje de 20 voltios. Encendemos la fuente y observamos una vez más la pantalla. Efectivamente tenemos 10.03, 10 voltios, eso es 10 voltios. Entonces vamos a aplicar esos 10 voltios a mi circuito, ¿de acuerdo? Aquí está, miren. Vamos a aplicar aquí los 10 voltios, ahí está. Estamos aplicando los 10 voltios a mi circuito y vamos a proceder a medir la corriente. Recuerden que siempre para medir la corriente tenemos que saber un cálculo aproximado. Si nosotros tenemos ahí un conjunto de resistencias que me ha botado una resistencia equivalente de 12.940 y tengo un voltaje de 10 voltios, si yo divido 10 voltios entre 12.94 me debe estar saliendo aproximadamente 0.7 miliamperes, o sea, no pasa de 1 miliampere, lo que significa que hay que preparar nuestro instrumento. Lo podemos colocar en 2 o en 20 miliamperes y no se olviden que el jack tiene que estar en miliamperes, ya está preparado para medir corriente. Y recuerden que para medir corriente tenemos que abrir el circuito y eso es lo que vamos a hacer aquí. Abrimos acá el circuito y acá entre este punto y este punto vamos a colocar nuestro instrumento en serie, respetando la polaridad. Positivo con positivo
y el negativo al otro extremo. Miren por favor una vez más aquí la pantalla, visualicen esta pantalla, voy a tocar aquí y nos va a botar la corriente, más o menos como les había dicho, ¿ven? Una vez más, vamos a colocarlo ahí, miren por favor, 0.78, 0.78 miliamperes. Excelente. Entonces con este valor yo ya puedo calcular la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque voy a dividir, ¿no es cierto?, los 10 voltios entre 0.78 y me va a resultar la resistencia equivalente, pero con el método indirecto. Hasta ahí no hemos hablado para nada de la verificación de la segunda ley de Kirchhoff. Ahora sí, vamos a usar otro cuadrito. Este cuadrito, no se olviden que en este cuadrito de acá hemos anotado el voltaje, 10, acá la corriente, y la división entre estos dos me va a botar la resistencia equivalente con el método indirecto. Pero ahora vamos a medir los voltajes en cada resistencia. Vamos a aplicarle los 10 voltios directos. Vamos a retirar aquí los cables. Vamos a aplicarle entonces directamente los 10 voltios aquí. Y ahora vamos a preparar nuestro instrumento como voltímetro para medir los voltajes en cada resistencia. Como ustedes recuerdan la teoría, la segunda ley de Kirchhoff nos dice claramente que la sumatoria de los voltajes en resistores en serie debe ser igual al voltaje total. Y el voltaje total es 10 voltios. Vamos a ver si eso se cumple, lo vamos a ir anotando. Vamos a medir el primer voltaje siempre respetando la polaridad. Positivo aquí, negativo aquí. Ese es el voltaje de mi primera resistencia. 0.36, vamos a anotarlo para que ustedes puedan verificar si se cumple o no la ley de Kirchhoff. El primer voltaje es el voltaje de la fuente, 10 voltios. Vamos a anotar 0.36 voltios, ¿ya? Van anotando en esta tablita, miren por favor esta tablita. Acabo de anotar entonces aquí los 10 voltios de la fuente y el primer voltaje que acabo de medir en la primera resistencia, 0.36, ¿ya? Vamos a pasar ahora a medir la segunda resistencia, aquí. La segunda resistencia me bota también, como pueden, miren acá la pantalla por favor, me bota también 0.36. Era de esperarse porque los valores de la resistencia son los mismos, 470 ohmios y 470 ohmios. Anotamos ese valor, 0.36 voltios. Seguimos midiendo el siguiente voltaje, siempre respetando la polaridad, positivo, por donde viene el positivo, y aquí el negativo. ¿Cuánto me bota? Miren la pantalla una vez más, por favor, aquí, 0.77. También anotamos ese valor, ese es el voltaje que está cayendo en la resistencia de 1 kiloohmio, 0.77. Es de esperarse que caiga algo parecido en la siguiente, que también es de 1 kiloohmio. Vamos a visualizar, miren por favor, ahí está, exactamente lo mismo, 0.77. 0.77. Y por último, medimos el voltaje en la última resistencia, en este de aquí. Aquí, miren, me bota 7.73. 7.73. Ok, ya tenemos todos los valores. Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff? Miren acá en la guía, por favor. La ley de Kirchhoff me dice claramente que la sumatoria de estos 5 voltajes parciales debe ser aproximadamente el voltaje total. Vamos a verificarlo. Para ello simplemente agarramos una calculadora. Vamos a sumar entonces los valores respectivos. 0.36 más 0.36 más 0.77 más 0.77 y más 7.73.
Hay un error, parece que es un error en la suma. Vamos a volver a sumar. 0.36 más 0.36 más 0.77 más 0.77 y más 7.73 igual, ahora sí, 9, miren acá por favor, 9.99, prácticamente 10, ¿no? 9.99. Esto me está entonces permitiendo determinar la validez o el cumplimiento de la segunda ley de Kirchhoff. La sumatoria de los voltajes parciales igual al voltaje total. En el siguiente video veremos cómo demostrar la primera ley de Kirchhoff y también hacer el cálculo de la resistencia equivalente, pero para resistores en paralelo. Gracias por su atención. No se olviden de traer su guía a su laboratorio para la semana 6. Nos estamos viendo ahí, muchachos, en la clase presencial. Arrivederci.